Dimas Producciones presenta El Otro Medio, un programa íntegramente ambiental. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Otro Medio, programa declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Amigas y amigos, un año en la vida de las personas puede resultar mucho, puede resultar poco. Lo mismo para un país. Pero cuando un país está alterado por circunstancias internas, sobre todo, o se ve amenazado desde el exterior, un año puede ser mucho. Este es el caso de la República de Ucrania, que desde hace un año está viviendo un conflicto interno que lamentablemente no trae paz para sus relaciones internas y trae roces con algunos vecinos. De esto vamos a estar conversando brevemente con el representante aquí diplomático en la Argentina, Yuri Yudin, embajador de la República de Ucrania. Un separador y regresamos conversando con el señor embajador. Espacio Internacional. El Otro Medio. El Otro Medio. El Otro Medio. Espacio Internacional. Amigas y amigos, como adelantamos en la introducción, estamos conversando con el señor embajador de Ucrania, Yuri Yudin, que para el tema que venimos profundizando ya desde el año 2014, no son buenas las informaciones que nos trae. Nos gustaría también conversar sobre otros temas que hacen a la relación bilateral Argentina-Ucrania, en fin, esos temas. Pero en este punto, digamos que en un año para la República de Ucrania han sucedido cosas, hitos, como el referéndum que se hizo por Ucrania y después la anexión por parte de Rusia en esos términos, o la petición del pueblo ucraniano de anexionarse a Rusia, se ha efectivizado. La institución de un presidente y la elección de otro presidente, el actual Poroshenko, que entre paréntesis vamos a poder disfrutar aquí en Buenos Aires de chocolates del actual presidente de Ucrania. Pero también han habido otras cosas, ¿verdad? Como el derribo de un avión con militares ucranianos, en fin, fundamentalmente algo importante en esto del conflicto interno de Ucrania, denominados separatistas o por parte del gobierno de Kiev, denominados terroristas, dos vertientes, pero refiriéndose a un tema. Lo concreto es que hay en las repúblicas que se autodenominan separatistas como 5 millones de personas viviendo. Ya menos, en parte por los muertos, en parte por los desplazamientos internos. Correcto, más de 1 millón de desplazados. 1 millón. Terrible. Bueno, esta es una síntesis, una pequeña introducción como para saber de aquellos acuerdos de Minsk, septiembre de 2014, a esta última reunión, también en Minsk, donde la situación no mejora, no avanza. ¿Por qué esta situación de conflictividad? ¿Dónde está la traba para llegar a un acuerdo que solucione, teniendo en cuenta las posiciones y los intereses de las partes, este conflicto que desangra a un pueblo como es el ucraniano? Bueno, Juan José, gracias por esa pregunta. En primer lugar, quisiera decir que la traba está en los terroristas, en los separatistas que llegaron a Ucrania y que están combatiendo Ucrania con el apoyo total de Rusia, la Federación de Rusia. Porque los que llegaron a esta reunión de Minsk el sábado pasado no eran los jefes, los primeros, los líderes de esas llamadas repúblicas separatistas, que para nosotros son organizaciones terroristas, sino llegaron sus segundos números, que no estaban ni habilitados para hablar del plan de implementación de los acuerdos de Minsk, porque hubo un plan preparado por el grupo de contacto trilateral con la OSCE, con Ucrania, de todos los puntos, y ellos no estaban preparados para hacerlo, no tenían autorización para hacer eso. En vez de discutirlo, empezaron a poner ultimátum a Ucrania.
O sea que si Ucrania tiene que cesar el fuego unilateralmente, que Ucrania tiene que hacer eso, y Ucrania, el gobierno ucraniano no recibe ultimátum. Estamos dispuestos a dialogar, pero sin ultimátums. Sin ultimátum, claro, el ultimátum es una decisión que hay que afrontar y decir sí, no es producto de una negociación. Pero ¿qué piden además los separatistas? Además del cese del fuego, ¿qué más piden? Piden unas cosas que no pueden ser aceptadas por el gobierno ucraniano. Por ejemplo, piden fijar la línea de separación, la línea de contacto, tal como está ahora a finales de enero, pero en los acuerdos de Minsk esta línea estaba diferente. Debido a las posiciones en el terreno se ha cambiado esa línea, hubo unas ganancias territoriales por parte de ellos y quieren fijar ahora esa línea de contacto como está ahora, pero para nosotros no. Los acuerdos de Minsk tienen que ser cumplidos en su totalidad, tal como fueron firmados por los líderes de los separatistas y por el representante del gobierno ruso, o sea, la línea de contacto que estaba en septiembre de 2014. Y no podemos aceptar lo que lo estén cambiando ahora. Un separador y regresamos con el señor embajador de Ucrania, Yuri Yudin. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Volviendo y continuando con este tema que nos preocupa, estamos a la distancia, pero sin embargo nos preocupa porque hace la paz del mundo. Recientemente hubo una reunión, el jueves pasado, en Europa, tratando este problema entre la OSD y los representantes. Ahí no se acordó algo positivo y usted recientemente manifiesta cuáles fueron realmente las trabas para que no se concretara. En este tramo desde Minsk, septiembre de 2014, hasta esta nueva reunión, los enfrentamientos se han profundizado, se han agravado. Producto de eso es que los separatistas han logrado un aumento del territorio ganado. Y a su vez, recientes informaciones, ellos propugnan movilizar hasta un número cercano a los 100.000 milicianos. El gobierno de Ucrania también pretende movilizar. ¿Cómo el gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev, cuánto pretende movilizar? ¿Cómo está la infraestructura para poder sobrellevar, bélica, la infraestructura bélica para poder sobrellevar este conflicto? Mire, Juan José, en primer lugar quisiera señalar que el gobierno ucraniano no está a favor de la escalada de los enfrentamientos militares. Estamos a favor de la solución pacífica y por eso estamos a favor del cumplimiento total de los acuerdos de Minsk y de que continúe la negociación. A pesar del fracaso que hubo la semana pasada, estamos a favor de la vía negocial, de esa solución. Cuanto a la movilización en Ucrania, es ya la cuarta onda de movilización. Y en esta movilización está previsto que 50.000 personas ucranianos se junten, se alisten en el ejército, pero no van directamente al frente. Se van a tener una preparación, un entrenamiento de 2 o 3 meses y solamente aquellos se van a ser movilizados que tienen ya una preparación militar, una instrucción militar anterior y que ya pueden manejar las armas y que pueden hacerlo. O sea que son personas más de reserva, son reservistas que están movilizando en este momento. Ahora, lo que están declarando ellos, 100.000, no hay reservas para ellos, 100.000. O sea, para nosotros esta llamada movilización de los 100.000 efectivos que hacen esas llamadas repúblicas es más para enmascarar la llegada masiva de las tropas rusas, que van a llegar seguramente sin distinción alguna, que van a llegar haciéndose pasar por los combatientes de esas llamadas repúblicas, pero no serán lo mismo, porque no tienen base para hacer esa movilización. Bueno, otro tema, ¿verdad? Dentro de este. Ahora, el año pasado solicitó Ucrania ayuda económica y recientemente se le ha entregado un tercer tramo de esta ayuda económica. Para este año se prevé también alguna devolución de eso que se le ha prestado. ¿Qué condiciones le exigen los acreedores, o sea, que le están prestando este dinero? ¿Qué condiciones de desarrollo, de transformación interna, y si esas condiciones se están cumplimentando? Sí, ya hablamos de eso las veces anteriores y ya le dije que para nosotros no está muy bueno que
que tenemos que pedir esa ayuda externa. Como para todo país tenemos que devolver eso después con intereses y todo. Aquí hay dos momentos. Primero, que los intereses que vamos a pagar son relativamente bajas, son las más bajas del mercado. Y este año, el próximo año, algunos son para 5 años, para 10 años los préstamos, pero son absolutamente necesarios para la economía ucraniana. Para evitar el colapso de la economía, para evitar el default, el año pasado fue necesario hacer esos préstamos que nos dieron las organizaciones financieras internacionales. Sí, están exigiendo a cambio que se hagan algunas reformas estructurales, reformas muy importantes en el sector bancario, en el sector financiero, también en el sector fiscal, que estamos haciendo una reforma fiscal muy grande, reduciendo el número de impuestos, que Ucrania era casi el líder, teníamos decenas de impuestos diferentes, ahora se va a reducir a un número mucho más pequeño, los impuestos básicos, y esas reformas están siendo realizadas en el ámbito de la reforma general del presidente Poroshenko, que está calculada de aquí hasta el año 2020, o sea, para 6 años, para más 5 años, hay un plan de reformas que estamos paulatinamente realizando, y las misiones del Fondo Monetario Internacional que visitan a Ucrania están viendo la implementación de esas reformas o el inicio de esas reformas, y por eso están de acuerdo de prestar más dinero bajo esas reformas. Un separador y regresamos con el señor Yuri Dudin, embajador de Ucrania. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, Llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Bueno, continuamos con el señor embajador, y como para ir finalizando, también ha habido declaraciones por parte en Europa, como diciendo que hay que acudir al rescate de Ucrania. En el sentido, bueno, ¿qué sentido se le interpreta desde Ucrania? ¿En el sentido de la ayuda militar, en el sentido de la ayuda económica? ¿En qué? ¿En esos dos o en otros? En esos dos y en otros también. Mire, lo que pasa es que tanto Europa como el mundo entero ha visto que la agresión contra Ucrania no es la agresión contra un país solo. Si no se para el agresor ahora, puede salir a otros países, puede atacar a otros países que también están amenazados, porque está arruinando el sistema de seguridad internacional que fue creada a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y esta comprensión de la situación les hace a los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Turquía y muchos otros en pensar en cómo hacer, primero, por un lado, cómo hacer la presión sobre Moscú, o sea, la cuestión de sanciones económicas muy duras, muy severas, que ahora han sido continuados por más de 9 meses por la Unión Europea, por ejemplo, y van a ser aumentados la presión. Por otro lado, cómo ayudar a Ucrania. Y si antes se hablaba de la ayuda económica y de la ayuda del equipamiento no letal, o sea, aparatos de visión nocturna, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de protección, ahora se habla y se piensa mucho en el suministro de armas, de armamento de precisión a Ucrania, para poder contrarrestar esta agresión externa. Todavía no se ha tomado la decisión, pero se está hablando mucho, se está especulando mucho, y si usted ve los periódicos, los diarios europeos, los gobiernos de Europa están pensando mucho en eso. Bueno, ese es un problema a futuro, ¿verdad? Porque por un lado ustedes creen que lo necesitan, pero también significa que se arman para un conflicto más prolongado. Bueno, sí y no, porque se llama como las armas atómicas, las armas nucleares, que son más las armas de detención de acto. Nadie piensa en usar una bomba atómica, pero si uno lo tiene, el otro va a pensar muchas veces antes de atacar. O sea, si tenemos estas armas, Rusia o los separatistas prorrusos van a pensar seriamente si van a avanzar con sus ataques, con sus ofensivas, o van a parar por ahí. Por eso es también una medida de disuasión. ¿Significará que Ucrania se armará nuclearmente? No, yo no dije eso. Dije eso como un ejemplo, digamos, de lo que es poseer arma nuclear. Ucrania ya era un estado nuclear antes de 1994, era la tercera potencia nuclear del mundo, la tercera, después de Estados Unidos y Rusia, y se deshizo, rechazó unilateralmente a todos sus arsenales nucleares, según el memorando de Budapest, que fueron trasladados a Rusia. Ucrania ya no posee armas nucleares ni pretende volver a tenerlas. Bueno, es un buen dato, es un buen dato. Y muchas gracias nuevamente por estar conversando con Juan José Dimas, aquí en Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio.
como para ir finalizando, estimado amigo, tanto tiempo que nos estamos relacionando que uno llega a tener una mejor relación, que de eso se trata, ¿verdad? De entablar relaciones. ¿Qué significa para ambas partes la ganancia del territorio que en este momento está bajo conflicto? ¿Y qué consecuencias puede traer la ganancia para unos o la pérdida para el otro? No podemos permitir que nos quiten una parte de nuestro territorio. Tanto las regiones de Donetsk y de Lugansk, o partes de esas regiones que están ocupadas por los terroristas, porque es un tercio de las dos regiones que está ocupado, 2 tercios están con Ucrania, pero siempre es el suelo y la tierra ucraniana, es parte del territorio ucraniano, dentro de la frontera universalmente reconocida de Ucrania. O sea, para nosotros es parte de nuestro territorio, por lo tanto vamos a defenderlo, vamos a reconquistarlo y vamos a hacer que con que vuelva con Ucrania esa parte de nuestra tierra. Si los terroristas, discúlpeme que insista, ¿verdad? Pero si los terroristas tuvieran éxito, les abriría un corredor dentro del sur del territorio ucraniano. ¿Eso qué puede significar? Sí. O sea, la conquista de Mariupol, por ejemplo. Sí, si estamos hablando de Mariupol, correcta. Mariupol está en una ciudad portuaria, una ciudad que está a costa del mar de Azov y está a media distancia de la frontera con Rusia, la región de Rostov de Rusia y la península de Crimea, que está ilegalmente ocupada bajo la ocupación rusa. O sea, que para los rusos es importante tener un corredor terrestre, por eso están atacando Mariupol desde hace varios meses sin éxito, pero están tratando de pasarlo, porque hasta ahora lo que tienen, la comunicación con Crimea se hace por un ferry y que está sobrecargado de la parte del Cáucaso ruso a la península de Crimea, llegan por barcos solamente y no tienen acceso terrestre. Y Crimea ya está sufriendo mucho de desabastecimiento de agua, de necesidad de productos básicos, por eso quieren abrir ese corredor terrestre, pero no lo vamos a dejar hacer. Bueno, ¿se podrá transformar Mariupol en una resistencia prolongada? Sí, ya lo es, de hecho, ya lo es desde hace varios meses que lo están tratando de atacar y hemos visto inclusive la matanza de personas civiles en Mariupol, cuando 30 personas murieron después de un bombardeo de artillería pesada, de los sistemas de Grad, de sistemas que fue detectado que salieron de las partes ocupadas por los terroristas. No fuimos nosotros que lo dijimos, fue la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, los expertos ahí, los sé, constataron que fueron de ahí. O sea que están tratando de todos modos de intimidar a la población y de atacar y de tomar Mariupol, pero está muy bien fortificada la ciudad, tiene muy buena resistencia y no lo van a conseguir. Bien, volveremos a encontrarnos, esperemos, para conversar de otros temas mejores. Yo también espero, y si me permite solo una cosa. Esta semana hay un acontecimiento muy importante en Europa, es la conferencia de Múnich de seguridad, es la conferencia anual a la que acuden todos los líderes mundiales. Viene el vicepresidente Biden de Estados Unidos, todos los líderes europeos, y va nuestro presidente Poroshenko. Y ahí él va a hablar directamente con todos los líderes más importantes europeos para ver en conjunto cómo podemos parar esa agresión rusa en Ucrania. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta agresión? Porque sí, como he dicho, el mundo ha visto que esta agresión no es solo por Ucrania. Si no se para el agresor, va a atacar otras tierras también. Y eso es peligro para todo el mundo. Así están las cosas, amigas y amigos del otro medio. El embajador Yuri Yudin, representante diplomático de Ucrania aquí en Argentina, Juan José Dimas, para el otro medio, la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento con temas de importancia para vos y para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. El valor del sentir, un programa hecho por psicólogos para todos, los martes a las 23 por AM 1590 Radio Stentor. Conducen el licenciado José Mena y la licenciada Laura Pomorsky. Síganos en Facebook, El Valor del Sentir, correo electrónico elvalordelsentir@gmail.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11
las 12 y la 1 y las 2. Amigas y amigos, cerramos el otro medio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. No llores porque no me voy a quedar. Es hermoso partir sin decir adiós. Y nada más.